Ya. A ver, la clase anterior hicimos entonces un ejercicio de descarga de... buenos días, primero que todo, no los saludé. La semana anterior hicimos un ejercicio de descarga de un estanque lleno, que no tiene entrada de agua, solamente tiene un agujero en la salida, en la parte inferior, y que permite determinar, o sea, pide, perdón, determinar el tiempo que tardará en vaciarse. Ya lo desarrollamos, está en la clase anterior, se subió al LMS, por lo tanto está disponible. Ahora, ese ejercicio lógicamente va a sufrir variaciones en consideración, hay distintas posibilidades, ¿cierto?, de variación en ese enunciado, en ese problema. Por un lado, a ver, díganmelo ustedes mejor, ¿qué variaciones hay de este problema? ¿Qué podría considerar, además de lo que está aquí propuesto? ¿Qué es algo distinto que podría haber, que yo podría preguntar, por ejemplo? ¿Más salidas o más entradas? Perfecto, ¿cierto? Aquí hay una salida y cero entradas. Por lo tanto, este problema podría ser agregar más salidas, agregar una entrada o agregar más entradas, ¿cierto? Esas son las variables que puede sufrir considerando el ejercicio 2 que tenía tres salidas, pero cero entradas, no tenía entrada. ¿Qué otra cosa podría variar en este tipo de problema? Una superficie que no sea constante, ¿no, profe? Exacto, ¿cierto? Aquí nosotros estamos considerando un área que es constante, pero obviamente la superficie puede ir cambiando. Puede ser cónica, que creo que hiciera un ejercicio el día lunes en la práctica. Puede ser cónica, ¿cierto? Puede ser triangular. O sea, pueden ser un montón de formas distintas, ¿ya? Eso principalmente es la variación, las variaciones que puede sufrir este problema, para que estén atentos a eso y puedan practicarlo desde ese punto de vista. Em, Ahora, esto es súper relevante porque, por ejemplo, yo les comentaba que cuando se diseñan sistemas de red de agua potable, obviamente también se debe considerar la variación dentro del estanque, ¿cierto? Recuerden que el agua potable va a un estanque de acumulación que es el encargado de distribuir el agua a través de las matrices a las casas, ¿ya? Ese estanque, lógicamente, tiene oferta y demanda sobre él. La demanda es el agua que le están sacando a las casas y la oferta es el agua que está llegando, que está incorporando al estanque. Obviamente nunca va a ser igual lo que está llegando a lo que está saliendo. De hecho, durante el día va fluctuando la demanda de las casas. La gente se quiere bañar más, o sea, perdón, la gente consume más agua en la mañana porque se baña, porque toma desayuno, a mediodía porque empieza a cocinar, a media tarde porque se baña y toma once, qué sé yo. Por tanto, la demanda va variando y la oferta también tiene que variar en función de cómo varía la demanda, ¿cierto? Lo que llega tiene que variar en función de lo que sale. Entonces ahí se hace un análisis bien entretenido de ingeniería para poder determinar cómo mantener ese estanque lleno, pero en función de la demanda, ¿ya? Esa es la utilidad de este tipo de problema. El ejercicio 3 quedó como tarea, no lo vamos a revisar porque era la responsabilidad de ustedes, digamos, haberlo realizado, y ojalá que lo tengan todos buenos para que se ganen las décimas. Y partimos con lo que era conservación de la energía, ¿ya? Y como ustedes lo habrán visto en termodinámica, la variación de la energía de un sistema, si nosotros pensamos en un sistema, nosotros hablábamos anteriormente del volumen de control, aquí lo vamos a retomar ese tema, ¿cierto? De cómo aplicar las variaciones sobre un volumen de control y sus superficies de control en función del tiempo, a través del teorema de Reynolds. Acá vamos a retomar eso, ¿ya? Esto que vamos a ver aquí, la conservación de la energía, es la base de este curso, chiquillo, y es la base quizás de, eh, de, mm, de todo lo que van a ver en el área hidráulica, ¿ya? Este capítulo es el más importante. Y nosotros en esta clase particularmente nos vamos a ir súper lento. Si alcanzamos a terminar lo que quiero pasar bien, si no, no importa, porque quiero que entiendan bien de dónde viene todo este análisis para poder llegar finalmente a la ecuación de conservación de la energía, ¿ya? Todo este análisis, lo que es conservación de la energía, todo el desarrollo final, que nosotros vamos a llegar a la ecuación de Bernoulli, que quizás ustedes ya la han visto en física, que en estricto rigor es la ecuación de conservación de la energía. Todo esto parte de la primera ley de la termodinámica, ¿ya? Y la primera ley de la termodinámica relaciona los cambios en la energía interna, ¿ya? Los cambios de la energía de un sistema en función
de los cambios en el calor y los cambios en el trabajo que realiza. O sea, la energía interna de un sistema va a ser igual a la suma de las variaciones de calor, ¿cierto? Y las variaciones de trabajo. ¿Ya? O sea, la expresión de esto es que la variación de la energía, como les decía, es igual a la variación del intercambio de calor más las variaciones del intercambio de trabajo. Ahora bien, aquí aparece como negativo porque si es más o menos depende netamente del libro que estés leyendo. ¿Ya? No es otra cosa que un marco de referencia. En este caso nosotros vamos a considerar positivo el delta W, o sea, va a quedar menos el valor positivo del delta W cuando el trabajo es realizado hacia el exterior. Ya, eso tenganlo claro. De todas maneras, ahora vamos a hacer un cuadrito resumen para que lo tengan bien clarito sobre cuál es la nomenclatura, o sea, perdón, cuál es los signos que vamos a utilizar aquí nosotros en nuestro desarrollo. Ahora, desde el punto de vista físico, si este sistema tiene una energía inicial, que la tenemos acá, que es la energía en función del tiempo, esta energía obviamente es la propiedad extensiva, es importante también tener eso claro porque nos vamos a meter nuevamente en el teorema de Reynolds. En un tiempo delta t, o sea, cuando tengamos un t, supongamos un t inicial 0, t igual 0, nosotros vamos a tener en un tiempo delta t, ¿ya? T igual 0 más delta t, algún valor, da lo mismo cuánto, vamos a tener un cambio en la energía interna. Vamos a pasar de una energía E1 a una energía E2. Y esa energía, esa variación de energía E2 menos E1, va a depender directamente del intercambio de calor de ese sistema con el entorno y del intercambio de trabajo de ese sistema con el entorno. ¿Ya? Eso ustedes ya lo vieron, lo conocen anteriormente. Primera ley de la termodinámica, no tiene nada complejo. La complejidad viene ahora cuando nosotros vamos desarrollando el problema. Un ejemplo de esto es el caso de un recipiente de moléculas y un pistón. ¿Ya? Si nosotros tenemos, imaginémonos un cilindro, como el del ejercicio 1, y lo tenemos lleno de moléculas, ¿ya? Supongamos que aquí en vez de agua tenemos lleno de moléculas, o sea, estas son moléculas de agua, pero supongamos moléculas de cualquier tipo. Nosotros al ejercer un intercambio de calor en ellas, ¿cierto? Estas comienzan a excitarse y empieza a aumentar su energía. Y al aumentar su energía, ¿cierto? Va a permitir, al aplicarle calor, va a empezar a aumentar la energía y en función de eso va a generar un trabajo. Se van a empezar a expandir las moléculas, ¿cierto? Al aumentar la energía, aumenta la energía cinética. Por lo tanto, el pistón empieza a moverse y se desplaza. Es como el funcionamiento de un auto, por ejemplo. Claro que eso tiene que ver un poquito más con el tema de la benzina, la combinación con el oxígeno y encenderlo y que se transforma en este caso en una llama, en fuego. Pero suponiendo un caso similar a lo que sucede ahí en el pistón y nosotros tenemos las moléculas, le inyectamos calor a esas moléculas, o sea, hacemos variar la cantidad de calor C, va a aumentar la energía interna E y por lo tanto se va a ejercer un trabajo. Y ese trabajo en este caso se va a desarrollar hacia el exterior. El pistón se va a levantar. ¿Ya? Ese es el ejemplo base para poder entender cómo funciona esto del sistema. Estamos hablando obviamente ahí de un pistón que es un sistema aislado para el resto de las cosas, excepto para el intercambio de calor y del trabajo. Ahora bien, aquí yo creo que vamos a empezar a utilizar la pizarra para empezar a escribir esta ecuación y la vamos a ir desarrollando. Dejen que conecte. Ya, estoy un poquito complicado de pantalla aquí porque estoy en otro lugar, no en mi lugar de trabajo. Así que voy a tratar de acomodarme como pueda. Si hay algún problema que no se vea bien, que esté muy chiquitito, me van diciendo y vamos mejorando la situación. Ahora, eh, cualquier duda que vayan teniendo durante el desarrollo de estos chiquillos me hacen parar nomás para poder explicarlo o no. Consulta, me acordé de algo antes de continuar. Me comentaba Jera que
todavía tienen problemas con la ecuación de continuidad. No quedó bien claro al parecer en la clase. ¿Alguien tiene dudas todavía con respecto a la ecuación de continuidad? ¿Va a hacer una pausa y explicar bien en caso que tengan la duda todavía? ¿O estamos bien hasta ahí? ¿Les quedó todo claro cómo es el principio de continuidad? ¿Y cómo es la conservación de la masa? Ya, bueno. Si nadie me dice nada, entonces supongo que sí. Ya, entonces nosotros ya tenemos la variación, ¿cierto? Nuestra primera ley de la termodinámica es que la variación, dijimos, de la energía de un sistema es igual a la variación, ¿cierto?, del calor aplicado a ese sistema, más o menos la variación del trabajo que realiza sobre el entorno, ¿ya? En este caso es menos esa variación del trabajo, y estamos considerando que ese trabajo es realizado hacia el exterior. Ahora bien, si nosotros analizamos el trabajo que se puede desarrollar a través del tiempo, ¿cierto? La variación de la energía que se realiza a través del tiempo y el intercambio de calor que se produce en ese sistema a través del tiempo, podemos llegar a esta expresión. ¿Cierto? Espérense que voy a apagar esto para que no nos meta ruido. Espérense. Ahí. Y si nosotros hacemos tender este delta T a 0, entonces nosotros con eso finalmente vamos a tener el intervalo de la variación de energía en el tiempo. Esa C y esa W tienen el puntito arriba, que quiere decir que es el incremento, ¿cierto?, de ambas variables en el tiempo. ¿Ya? Lo vamos a denotar con un puntito arriba. ¿Ya? Entonces, ahora, bien, nosotros primero hay que considerar que la energía, ¿cierto?, tanto como el calor y el trabajo, está expresado en unidades de Joule. ¿Ya? Que son las unidades de trabajo. Nosotros sabemos que la unidad de Joule del trabajo, perdón, de la energía, es la fuerza por desplazamiento. ¿Cierto? Un Joule es igual a un Newton por un metro. Fuerza por desplazamiento. Pero aquí nosotros estamos dividiendo esto por tiempo. Un Joule por segundo es igual a un Newton por metro dividido segundo. ¿Y eso qué es? La energía dividido el tiempo. ¿A qué es igual? ¿Cuál es esa unidad? La de energía dividido tiempo. What? Trabajo, ¿cierto? Perfecto. Por tanto, nosotros aquí ya estamos trabajando con unidades de potencia, ¿ya? Que son, en este caso, los watts. La unidad es el watt. Esto es potencia, cuya unidad es el watt. Ahora, en estos sistemas, y como nosotros lo vamos a ver más adelante también cuando veamos bombas, generalmente se trabaja en unidades de HP, ¿ya? Que son caballos de fuerza, horsepower, ¿ya? Son caballos de fuerza. Y un HP, como bien dice aquí en la presentación, es igual a 745,7 watts
¿cierto? Que son los joules partido segundo. ¿Ya? La energía por unidad de tiempo. ¿Estamos? Ok, entonces, dicho eso, voy a borrar aquí esto de los joules y los watts y todo eso. Tenemos acá que la variación en la energía en el sistema, ¿cierto? Para el sistema, es igual a la variación en el tiempo del calor y la variación del trabajo en T. ¿Ya? El incremento, en este caso, más que la variación en el incremento del calor o del trabajo en el tiempo. Por un lado ya tenemos eso. Esto lo derivamos nosotros de la primera ley de la termodinámica, ¿ya? Donde la variación de energía es igual a la variación del calor más la variación del trabajo. Lo dividimos por un tiempo, ¿cierto? Que lo llevamos al límite, ¿cierto? Donde delta t tiende a 0. Y nos queda finalmente de que esas variaciones son las derivadas de cada una de esas componentes, energía, calor y trabajo, en función del tiempo. Ya tenemos eso. Ahora, podemos llevar esto, ¿cierto? Esta variación de energía en el sistema, lo podemos llevar al enfoque de Reynolds. Llevarlo, en este caso, desde una mirada del volumen de control. ¿Qué es lo que pasa? En vez de pensar en sistema, pensar que ese sistema es un volumen de control. Por lo tanto, ahí ya podemos nosotros relacionar esta variación del calor y esta variación del trabajo con el transporte de Reynolds. Hasta ahí, ¿se entiende lo que vamos a hacer o no? ¿Hay alguna duda? Pasar del Sí. sistema a un volumen de control definido, así es. Exacto. Fíjense, tenemos la variación de la energía en el tiempo y la ecuación es la variación del calor en el tiempo menos la variación del trabajo o más la variación del trabajo en el tiempo. Entonces vamos a igualar esto con esto, pero llevado a energía. Nosotros vimos este enfoque del transporte de Reynolds llevado a la conservación de la masa. Ahora lo vamos a llevar a la conservación de la energía. ¿Estamos? Entonces la propiedad intensiva, que cuando nosotros lo vimos en la clase anterior, que para la masa, la propiedad intensiva de la masa es 1, aquí nosotros vamos a tener una propiedad intensiva que es la energía específica, que es la energía por unidad de masa. ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Vamos a igualar lo que tengo en la pizarra con esto, que tengo acá en la presentación. En estricto rigor con esto. Recuerden, teorema del transporte de Reynolds. La variación total de la propiedad n en el sistema es igual a la variación temporal de la cantidad n contenida en el volumen de control fijo, más el flujo neto de la propiedad a través de la superficie del volumen de control. Entonces ahora el dn a dt nosotros lo vamos a pasar a hacer de a dt, la variación de la energía en el tiempo. Y vamos a acomodar lógicamente la variación dentro del volumen de control y el flujo neto en la superficie del volumen de control lo vamos a hacer considerando la variable de la energía. Y lo vamos a igualar a la variación del calor menos la variación del trabajo. ¿Se entiende? Ya. Voy a dejar esto aquí en la pizarra y vamos a hacer otra nueva cosa que después podamos ir visualizando lo que estamos haciendo bien. Ya. Tenemos nosotros entonces ya nuestra ecuación derivada de la primera ley de la termodinámica. Y ahora vamos a hacer otro análisis donde vamos a utilizar el teorema del transporte de Reynolds. Y nosotros sabemos que de acuerdo a ese teorema, ¿cierto? La variación de la propiedad n en el tiempo, voy a anotarla para que no se a mirarla para que no se me vaya, no vaya a cometer algún error. Ay, me pasé. Acá. Es igual a d de t, la integral de volumen de la propiedad n por la masa específica por la variación del volumen
más la integral de superficie de la propiedad intensiva n por la masa específica, por la velocidad, el vector unitario y la superficie. Entonces nosotros ahora lo que estamos haciendo es que vamos a transformar este teorema, ¿cierto?, del transporte de Reynolds, lo vamos a llevar a la propiedad de energía. Entonces, si nosotros llevamos el teorema a la propiedad de energía, N igual E, ¿cierto? Vamos a tener que nuestra ecuación va a quedar como dE a dt, va a ser igual a la derivada, la integral sobre volumen. ¿Y cuál sería entonces la propiedad intensiva? La N minúscula. ¿Cómo sería la propiedad intensiva? ¿Cómo se relaciona la propiedad intensiva con la propiedad extensiva? Nos vimos en la clase anterior, chiquillo. Con la masa, profe. Con la masa. ¿Cómo quedaría entonces? ¿Cómo sería entonces la relación entre la energía y la masa? ¿Cómo sería la propiedad intensiva? Energía específica. Energía específica, que sería la energía dividido la masa. Y eso se denota como una E minúscula. Siempre cuando se habla de específica, es cuando está hablando que es en función de alguna otra variable. En este caso, la energía específica es la energía en función de la cantidad de materia, de la masa. Uno puede hablar de masa específica. Y la masa específica, cierto que ρ, es la cantidad de materia, porque es kilogramos, recuerden, por volumen. Cuando uno habla del peso específico, ahí estamos hablando de unidades de fuerza, kilogramos por aceleración, ¿cierto? Por masa segundo al cuadrado, que son los newton, dividido unidad de volumen. Eso es lo que quiere decir específica. Por lo tanto, en este caso, nosotros estamos incorporando una nueva variable, ¿cierto? Que es la energía específica. Y que en este caso, la variable, la componente intensiva sería la energía específica y la propiedad extensiva sería la energía. Por lo tanto, si nosotros estamos determinando cuánto es la componente n minúscula, ¿cierto? Que es la variable intensiva, tendríamos la energía específica que sería E. ¿Ya? Y el resto sigue todo igual. E por masa específica, por la variación del volumen, la integral de superficie de E por la masa específica, velocidad, vector unitario y por ds. Entonces fíjense que acá tenemos nosotros ya una ecuación a través del enfoque de lo que está sucediendo en el volumen de control, y como bien dijo delante un compañero, que no recuerdo quién fue, estamos ahora comparando la variación en el volumen de control con la variación en el sistema. Estamos suponiendo, o más que suponiendo, estamos haciendo una aseveración de que el volumen de control es el sistema. ¿Ya? Por tanto, esto nosotros después lo vamos a igualar o lo vamos a comparar con la primera ley de la termodinámica, con lo que obtuvimos anteriormente, con esto. ¿Ya? Entonces, hasta ahí vamos bien. Perfecto. Ahora analicemos lo que está pasando aquí. ¿Qué está pasando en el volumen de control? ¿Ya? La energía específica que está, digamos, dentro de este sistema o de este volumen de control, ¿cierto? Esa energía específica que está presente, en este caso, en el fluido que nosotros estamos analizando, son tres tipos de energía.
Y esas tres energías que están dentro de este fluido y que van variando en el tiempo, son la energía potencial, la energía cinética y la energía interna. Me imagino que ustedes recordarán del colegio también lo que es la energía potencial y lo que es la energía cinética. ¿Quién me puede explicar lo que es la energía potencial y lo que es la energía cinética? Con un ejemplo. ¿A alguien se le ocurre? ¿Puedo explicarlo? La potencial, profe, tenía que ir con tirar, no sé, tirar un objeto por una rampa o algo. Es Ya, como, ya, sí, sí. Se hacen ejemplos con eso. Alguien que lo ayude. Lo que la energía potencial es la energía que se genera cuando un objeto varía su altura respecto a un plano. A una referencia, ¿cierto? Ya. ¿Sí? Y Y la la cinética esta varía solamente en un plano horizontal. O sea, no necesariamente horizontal, sino que solamente en unidimensional. am, ¿O no? ¿O era bidimensional? Bueno, pero, pero pero por ahí va la cosa. no importa, pero no se caliente la cabeza. ¿Cómo relaciona la potencial con la cinética para un cuerpo? O un auto, o una pelota, o un fluido. Con su masa y velocidad. O sea, sí, 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 pero me refiero físicamente. ¿Cómo lo relaciona? Mire, la energía potencial siempre es bien complicada de entenderla y de explicarla incluso. Eh, pero como bien dijo, no tengo su nombre aquí a mano, ya, como estoy solamente con el computador y no estoy con pantalla auxiliar, no puedo ver los nombres. ¿Quién me estaba dando recién el ejemplo de potencial y cinética? ¿Quién está definiéndolo? Nombre, para poder hablarle directamente. Fue Marcelo, ¿no? Ah, pero yo no di el ejemplo. No, pero usted me está definiendo ahora el tema. Mire, la energía potencial, lo dice su nombre, es la energía que potencialmente tiene el objeto del cuerpo. Y es una energía que no es cuantificable de manera directa, ¿ya? Sino que es la energía que el cuerpo puede transformar en otro tipo de energía gracias a su ubicación sobre un marco de referencia. Entonces, si nosotros tenemos el suelo acá, que nosotros lo vamos a denotar con las cotas, nosotros las vamos a denotar como Z, ¿ya? Y que de hecho aquí aparece ya en esta diapositiva como Z, ¿ya? Si nosotros consideramos el Z0, que es el nivel del suelo, o que también se le denomina datum, o referencia, y supongamos que nosotros tenemos una pelota, nos subimos a una escalera, ¿ya? Tenemos aquí nosotros nuestra escalerita, y nos paramos aquí arriba con la pelota. Ahí está la pelotita. Si nosotros analizamos cuánto es la energía potencial que tiene esa pelota, la tenemos en nuestra mano, ¿cierto? Ustedes me van a decir, la energía potencial que tiene eso es masa por gravedad por altura, ¿ya? Y la altura, lógicamente, es este punto, que es el Z1. La altura sería diferencia de cotas. Las cotas son distintas a la altura, ¿ya? Por si acaso. Y ustedes ya tuvieron topografía, así que tienen claro lo que son las cotas. Entonces tenemos que la altura es Z1 menos Z2. Esa es la energía potencial que va a tener este cuerpo, esta pelotita. Pero si yo cambio la referencia y digo, por ejemplo, ya mi referencia va a ser la pelota, va a ser la mano. Esa va a ser mi referencia ahora. ¿Cuánta energía potencial tiene este sistema? Si yo cambio la referencia. O ya, si se pierden, ¿cero? yo ahora,
mi referencia para este problema va a ser acá, H medios. ¿Qué pasa con la energía potencial entonces? Si yo considero- Disminuye disminuye, ¿a cuánto disminuye? a la mitad. A la mitad. Porque disminuí la altura a la mitad, pues esa es mi referencia. Entonces fíjense que la energía potencial depende netamente de mi referencia. Entonces no es una energía, no es que dentro de la pelota haya una energía potencial que está saltando, que es cuantificable y que se va a transformar. No, es una energía que se va a transformar en algún momento en otra energía, que en este caso va a ser la energía cinética. Esa es la referencia. O sea, perdón, esa es la relación. Esa energía potencial, como les digo, súper complicado incluso hasta explicarlo, es la energía asociada a algún punto de referencia, que luego se va a transformar en otro tipo de energía, y particularmente esto se va a transformar en energía cinética. ¿Y cuándo se va a empezar a transformar en energía cinética? ¿En qué momento? Cuando toca el piso. No. ¿En qué momento se va a transformar en energía cinética? Cuando va bajando hacia abajo. Cuando la suelte. Sí. Entonces, inmediatamente cuando yo la suelte, la pelota va a empezar a adquirir velocidad. Y ahí va a empezar a obtener energía cinética. Que esa energía sí va a ser cuantificable. Cuantificable desde el punto. Es que, a ver, es que como les digo, es súper complicado explicarlo. Las dos son cuantificables, las dos tienen ecuaciones asociadas. A lo que me refiero es que es una energía existente, que uno lo puede percibir, por así decirlo. Creo que esa es la palabra, no es cuantificable, es percibir la energía. Porque inmediatamente a medida que va adquiriendo mayor velocidad, lógicamente va aumentando la energía, ¿cierto? En este caso la energía cinética va aumentando. ¿Y qué está pasando con la energía potencial a medida que va adquiriendo velocidad la pelota y va acercándose al suelo? ¿Aumenta? La energía potencial Disminuye. disminuye, mientras que la energía cinética aumenta, ¿ya? Por lo tanto, lo que yo voy a suponer aquí es que con respecto a algún marco de referencia, la energía de esta pelotita va a ser igual a la energía potencial más la energía cinética, y eso va a ser constante. Principio de conservación de la energía. De hecho, esa pelota, al caer al suelo y rebotar, nunca va a llegar al mismo punto, nunca va a llegar al Z1. ¿Por qué nunca va a llegar al Z1 si se conserva la energía? ¿Por qué nunca va a llegar a la misma altura? Todos han hecho botar una pelota, pues nunca llega a la misma altura. ¿Por qué? Porque al rebotar se opone la gravedad también, ¿o no, profe? No. Miren, la pelotita va a empezar a bajar. Aquí va a tener un cierto valor de energía cinética y un cierto valor de energía potencial. No les voy a poner más, les voy a poner aquí coma. Un cierto valor de energía cinética y un cierto valor de energía potencial. Luego la pelotita va a seguir bajando, acá, y la energía cinética, con respecto a la anterior, va a ser mayor, ¿cierto? Esta va a ser mayor que esa. Pero la energía potencial, como está disminuyendo H, va a ser menor la energía potencial en ese nuevo punto con respecto a la anterior. Hasta que llega abajo y la energía cinética es máxima y es igual a la energía potencial inicial. Es igual a esa energía potencial. Toda la energía potencial se transformó en energía cinética. Entonces es lógico pensar que al rebotar va a volver a subir y la energía cinética va a ir disminuyendo, va a empezar a aumentar la energía potencial. Pero sin embargo nosotros en la experiencia sabemos de que la pelota nunca va a llegar a la misma altura. Entonces, ¿qué está pasando con el principio de conservación de energía? ¿Por qué no se está conservando energía? ¿O si se está conservando? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué no estoy considerando?
Las pérdidas de energía, pues chiquillos. Al rebotar con el suelo se produce una pérdida de energía. Y por eso es que si la pelota inicialmente estaba aquí y aquí estaba el suelo, va a bajar, ¿cierto? Va a rebotar contra el suelo y luego va a empezar a subir y nunca va a llegar a la misma altura. Y ese diferencial de altura es la pérdida que se produjo al rebotar. Y esa pérdida de energía se transforma en calor, en ruido, ¿ya? Aquí se produce la pérdida de energía. ¿Estamos? Aquí iba viajando hacia abajo y aquí viaja hacia arriba la pelotita. ¿Ya? Entonces acá es lo mismo. Estamos nosotros considerando la energía potencial, la energía cinética y también vamos a considerar las pérdidas de energía, ¿ya? Pero eso es lo que viene ahora. ¿De dónde viene esto de las pérdidas de energía? Por ahora, lo que nos interesa saber es que la energía potencial, la energía cinética y los cambios en la energía interna, U, que aparece aquí, son los cambios que se producen dentro del sistema. ¿Ya? El fluido también se ve sujeto a esto. ¿Ya? Aquí dice que corresponde a la energía de un fluido en movimiento de masa m, de temperatura T, que se encuentra en un instante T sub 0 a una altura z desplazándose con una velocidad v. Eso sería la definición de esta ecuación de energía, ¿ya? Para el volumen de control. ¿Estamos? Un fluido que se mueve a una cierta altura z con respecto a alguna referencia, que se está desplazando a una velocidad v, que tiene una cierta temperatura, que en este caso es la energía interna, ¿ya? Y que tiene obviamente una masa m, que va a ser la masa específica por el volumen. Entonces, si nosotros le llevamos este enfoque de volumen de control, que es lo que nosotros hicimos acá en la pizarra, ¿cierto? Este análisis, nosotros llevamos el teorema de Reynolds y lo llevamos a energía. Entonces, N es la cantidad total de energía del sistema, que es la propiedad extensiva, y N minúscula es la energía específica, que es la energía por unidad de masa. Que eso ya nosotros lo analizamos. Aquí voy a escribir arriba, y N es igual entonces a energía específica que es energía dividido por la masa. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer acá nosotros. Por lo tanto, la variación en el tiempo de la energía total del sistema, que esta es la aplicación del teorema de Reynolds a la variación de la energía desde este enfoque, ¿cierto? Dice, la tasa de variación de la energía en el sistema de ADT es igual a la tasa de variación de la energía en el fluido contenida en el volumen de control, más el flujo neto de energía saliendo con el fluido a través del volumen de control. Es lo mismo que vimos en la clase anterior con la masa, ¿cierto? Cuando vimos conservación de la masa y principio de continuidad. Acá es lo mismo, pero la única diferencia, ¿cierto?, es que ahora estamos cambiando la propiedad. Que la propiedad anteriormente era la masa y ahora es la energía. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a igualar esto que nosotros obtuvimos acá con lo que habíamos obtenido anteriormente, ¿cierto? A través de la primera ley de la termodinámica, que es igual a C menos W. ¿Ya? Vamos a igualar ambas ecuaciones. O sea, lo que está aquí arriba va a ser igual a C menos W, con el puntito que recuerden que eso es la variación del calor y la variación del trabajo en función del tiempo. ¿Ya? Esto. ¿Dudas hasta ahí? ¿Se entendió cómo llegamos a eso? ¿O hay alguna duda?
Chiquillos, vayan al tiro planteando las dudas, por favor. Antes que sigamos. Profe, Dígame. o sea, como le hicimos de cambiar el n por el e, Ujú. también, por ejemplo, en esta ecuación se puede relacionar, en vez del e, cambiarlo al n también y relacionarlo con el c y el w, ¿o no? ¿Con masa dice usted en vez de energía? Sí. No, pues porque aquí nosotros, el C y el W, que es el intercambio de calor y de trabajo, nosotros lo tenemos relacionado directamente con la energía, porque esto es primera ley de la termodinámica. Esto no es con masa, es con energía. Entonces, el C y el W son la variación del calor con respecto al tiempo, que es el C con el puntito, ¿cierto? El de C a dt, menos la variación del trabajo con respecto al tiempo, dW a dt, ¿cierto? Que yo lo hago con un puntito, pero es de C a dt y de W a dt, es igual, en este caso, a la variación de la energía en el tiempo. Y a través del teorema de Reynolds, nosotros lo llevamos a cuánto es dA dt, aplicando el teorema de Reynolds, pero que no tiene nada que ver con la masa. Esto es energía lo que nosotros estamos analizando aquí. ¿Ya? Ah, ya. Esto es energía. Estamos comparando energía, variación de energía con respecto al tiempo. Desde el enfoque de Reynolds sobre el volumen de control y desde la primera ley de la termodinámica, que es sobre el enfoque del sistema. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Insisto, esto se ve súper marciano, súper complejo, pero la verdad es que no lo es. Así que por eso quiero que vayamos todos a la par, no se vayan quedando atrás y no se van a perder. Ya, ya tenemos definido entonces nuestra igualdad, ¿cierto? Desde ambos enfoques. Y tenemos una ecuación que está aglomerando lo que pasa con los intercambios de calor, los intercambios de trabajo y lo que sucede en el interior del volumen de control y sobre las superficies de control. Ahora definamos lo que es el intercambio de calor y lo que es el trabajo realizado por el sistema hacia el exterior o desde el exterior hacia el sistema, ¿ya? Que es el trabajo W. Si nosotros pensamos en un fluido que se mueve dentro de un contorno, por ejemplo, el agua dentro de una tubería o el gas dentro de una tubería, ¿ya? Que haya movimiento, si hay movimiento va a tener energía cinética, si está con respecto a algún marco de referencia va a tener energía potencial y obviamente va a tener energía interna, que eso es lo que nosotros definimos como la energía específica, ¿ya? La energía específica es la energía potencial más la energía cinética más la energía interna. Ahora, fíjense, ¿por qué es Gz la energía potencial? Eso no lo alcancé a explicar antes, se me olvidó. ¿Por qué es Gz la energía potencial? Porque depende, o sea, de la referencia z y la gravedad. Sí, pues, pero ¿cómo es la ecuación de la energía potencial? ¿Y por qué aquí solamente Gz? Porque ya no considero la masa. Exacto, estamos hablando de energía específica. Recuerden que la energía potencial es masa por gravedad por z, por altura. Pero nosotros aquí estamos trabajando con la energía específica, que es energía dividido masa. Y eso es igual solamente a Gz. Lo mismo para la energía cinética. La energía cinética es media masa por velocidad al cuadrado. Pero aquí nosotros estamos trabajando con la energía específica. Por lo tanto, va a ser media masa velocidad al cuadrado dividido masa. Media masa v cuadrado, que es lo que está aquí. ¿Ya? Por si acaso. Ya. Entonces, estamos viendo el tema del trabajo. Entonces, si tiene movimiento el fluido, va a tener energía, ¿cierto? Energía potencial, energía cinética y energía interna. El trabajo que va a desarrollar ese fluido sobre el entorno, sobre el medio, va a ser para poder contrarrestar el trabajo que está realizando el medio sobre él. ¿Cuál es el trabajo que está realizando el medio sobre él? El trabajo que está realizando una tubería por donde fluye agua sobre el fluido es, por un lado, la presión y por otro, la viscosidad. Porque recuerden que al moverse el fluido dentro de esta tubería, si nosotros tenemos aquí nuestra tubería, un tramito de tubería que estamos analizando, ahí,
¿cierto? Se está moviendo aquí el fluido hacia allá. Tenemos un cierto caudal de agua que está viajando a través de la tubería. Por lo tanto, inmediatamente, ¿cierto? En el contorno de la tubería, la viscosidad que tiene el fluido produce esfuerzos de corte. Esa viscosidad se adhiere a las paredes de la tubería y está ejerciendo un cambio, una modificación en el movimiento libre del fluido. Lo está frenando. Y ese esfuerzo de corte, ¿qué produce entonces? ¿Qué se está produciendo entre las paredes y el fluido? ¿Qué genera? ¿Qué se está generando ahí? Que vaya disminuyendo la energía. Entonces, ¿qué se está produciendo? Que baje la cinética. Está disminuyendo la energía, efectivamente. ¿Cómo se llama eso? ¿Por qué está disminuyendo la energía? ¿Qué se produce? Que el mismo ejemplo que dimos con la pelota. ¿Una pérdida? La pérdida de energía. Entonces ya sabemos nosotros que el trabajo que va a realizar el fluido debido a la viscosidad es oponerse a esa pérdida de energía. ¿Ya? Es producirse ese roce, ese rozamiento que se está produciendo entre la tubería y el fluido, debido a la viscosidad del fluido. ¿Me siguen? Por lo tanto, el trabajo que está realizando el fluido es vencer ese trabajo debido a la viscosidad, que son ese trabajo debido a los esfuerzos de corte. O sea, ese trabajo debido a las pérdidas de energía que están produciendo. Entonces aquí nosotros ya estamos relacionando nuestra ecuación que tenemos ahí encerradita, ¿cierto? Que es esta igualdad que hicimos entre los dos enfoques, ¿cierto? Aquí ya estamos nosotros considerando también las pérdidas de energía en ese W, en el dWAdt. ¿Me van siguiendo? Ya se están considerando las pérdidas de energía en el trabajo debido a la viscosidad. Y por otro lado, si nosotros consideramos este mismo, esta misma tubería, supongamos que nosotros estamos analizando aquí un, un cierto volumen de control. Estamos analizando ese pedacito del fluido. ¿Qué está ejerciendo el resto del fluido que está dentro de la tubería sobre él? ¿Qué está ejerciendo este fluido que está aquí? Esa partícula, esa molécula de agua que está haciendo, ¿qué está ejerciendo contra el movimiento de ese volumen de fluido que se está desplazando? Acción y reacción. ¿Qué está ejerciendo? Imagínense que ustedes piénsense, ustedes como un volumen de control, como un sistema, ¿ya? Y están corriendo en una maratón, ¿ya? Con lleno de de otras personas. Pero resulta que esas personas van más lentas que ustedes y van todos apiñados, van todos pegaditos, ¿ya? Y la única forma de ustedes seguir corriendo es empujando a las personas que están adelante suyo, corriendo, más lento. Por lo tanto, ¿qué está ejerciendo usted sobre esas personas para poder moverlas? ¿Cómo le hace avanzar? Una fuerza. Una fuerza, ¿cierto? Y si usted esa fuerza la desarrolla con sus brazos sobre la espalda de esa persona para que avance, ¿qué está ejerciendo sobre la espalda de esa persona? Además de la fuerza.
Presión. 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 Acción y reacción. ¿Qué está ejerciendo esa persona sobre usted? ¿Sobre sus brazos? ¿Mm? Presión, pues chiquillo. Acción y reacción. Por lo tanto, si nosotros consideramos lo mismo dentro de esta tubería, las moléculas que están fuera de este volumen de control imaginario que nosotros estamos considerando, que es eso que está en rojo, todas esas moléculas de agua que están afuera están ejerciendo presión sobre él. ¿Ya? Todas estas moléculas de agua que están afuerita de ese volumen de control que nosotros consideramos, todas están ejerciendo presión. Por lo tanto, el volumen de control, ¿cierto? Todo el fluido contenido en este volumen de control tiene que vencer, tiene que realizar un trabajo tal de vencer el esfuerzo que está realizando el fluido sobre él. El fluido que está fuera de este sistema, fuera de este volumen de control que nosotros estamos analizando. ¿Queda claro? El trabajo que está realizando el fluido es la suma del trabajo que está desarrollando para vencer la presión que ejerce el fluido que está fuera de este volumen de control sobre él y vencer el trabajo, perdón, y es el trabajo para vencer las fuerzas de rozamiento que se están generando debido a la viscosidad del fluido. En las paredes, en este caso. ¿Queda claro? ¿Queda alguna duda? Profe. ¿Sí? Entonces, una mayor viscosidad, la partícula ejercería una mayor fuerza, ¿o no? O sea, más que eso es que el fluido necesitaría realizar un mayor trabajo para vencer esa mayor pérdida de energía que se van a producir debido a esa mayor viscosidad que tiene el fluido. ¿Para qué sirve esto? Si yo necesito, supongamos que tengo esta tubería, supongamos que ustedes están regando, ¿ya? Aquí está conectada, aquí está la válvula, ¿ya? Aquí está la llave de paso de la manguera, y ustedes la tienen a una cierta altura con respecto a, este es H, no Z. Ustedes lo tienen con respecto a una cierta altura con respecto a la llave, la manguera. Imagínense que ustedes están regando con agua, ¿cierto? Obviamente, están regando. El agua tiene una cierta viscosidad. Por lo tanto, para que el agua llegue desde la salida de la válvula hasta la salida de la manguera, necesita el agua tener una cierta cantidad de energía, ¿cierto? Va a tener aquí una cierta energía. E1 le vamos a poner energía total, ¿ya? Que son la energía cinética, más potencial, más la interna. Y a la salida va a llegar con una cierta energía 2. ¿Cómo es la energía 1 con respecto a la energía 2? La 1 va a ser mayor, ¿Por qué? Sí, ¿por qué? porque no tiene que usar, o sea, no influye en la altura ni el roce que va a tener. Influye el roce. Exacto. Pero entonces, ¿por qué la energía 1 es mayor a la energía 2? ¿Qué se produjo entre medio? Una pérdida por el roce y la altura. Pérdida de energía. La altura no. El roce sí. La altura se va transformando. Recuerden el ejemplo de la pelota. La energía cinética y la energía potencial, ¿cierto? Van transformándose una en la otra. Si la referencia es aquí la salida de la válvula, aquí la energía potencial es 0 y la energía cinética es algún valor. Mientras que en este segundo punto, la energía cinética, ¿cierto? La energía potencial adquiere valor y la energía cinética, aquí es donde nosotros vamos a entrar en algo interesante que no quiero enredarlo mucho todavía, pero la energía cinética, si la tubería tiene el diámetro constante, la energía cinética es constante. Principio de continuidad. Velocidad por área, ¿cierto? Es constante. Por tanto, hay otra cosa que varía aquí para poder entregarle energía potencial al agua, al fluido.
que es la presión, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver después. Ya, pero lo que sabemos aquí nosotros es que la energía 1 es mayor a la energía 2 y es mayor porque entre medio se produjeron pérdidas. Y lo que usted me decía es que la relación que existe con la viscosidad. ¿Qué pasa si en vez de agua aquí yo pongo, me imagino que el aceite es más viscoso, no me acuerdo los valores, pero supongamos que yo estoy regando con aceite. ¿Cómo sería esa energía 2 en función de la energía 1? Comparándolo con el caso del agua. Suponiendo que el aceite es 10 veces más viscoso que el agua, o 100 veces, o 1000 veces más viscoso que el agua. Pero el aceite es menos viscoso en realidad, parece. Pero no importa. Pensemos en otro fluido que sea mucho más viscoso que el agua. Cualquier fluido. ¿Cómo sería entonces la energía 1 con respecto a la energía 2? 100.000 veces más viscoso que el agua. Menor. No. Mucho mayor que la energía 2. ¿Y por qué? ¿Qué pasa al ser mucho más viscoso el fluido, el nuevo fluido que estamos transportando por la manguera? Va a perder más energía. Mayores pérdidas de energía. Mucho mayor pérdida. ¿Queda claro? Al ser mucho más viscoso, implica que la energía inicial es mucho mayor a la energía final, porque hay mucha mayor pérdida. ¿Queda claro? Ya, entonces el trabajo que realiza el fluido va a ser el trabajo necesario para vencer la presión que ejerce el fluido fuera de este volumen de control, fuera de este sistema que estamos analizando, más el trabajo necesario para vencer las fuerzas viscosas. Si es más viscoso, va a realizar mayor trabajo. ¿Ya? El trabajo de las fuerzas debido a la presión, en este caso, va a ser igual a la integral de superficie de la presión por el área. Pero lo estamos llevando a trabajo. Recuerden que presión por área es fuerza. Voy a anotar aquí esto. El trabajo total va a ser el trabajo para vencer la presión más el trabajo para vencer la viscosidad, que son las pérdidas de energía. Estamos analizando ahora lo que pasa con el trabajo debido a la presión. ¿Ya? Y eso va a ser igual, el diferencial de este trabajo, o no, lo voy a anotar mejor como la integral. La integral de superficie de la presión por la velocidad, obviamente su respectivo vector unitario y el área. ¿Ya? Si nosotros estamos analizando una tubería, nuevamente, ahí está entrando con una cierta velocidad, ¿cierto? Tenemos nosotros este diferencial de superficie y se está ejerciendo una cierta presión en ese punto. Entonces nosotros sabemos que el trabajo es fuerza por desplazamiento. Pero si nosotros estamos determinando la variación de ese trabajo en función del tiempo, me queda fuerza por desplazamiento dividido el tiempo. La fuerza, en este caso como tenemos un fluido, es presión por área, por desplazamiento debido al tiempo. O sea, es presión por área. ¿Y qué es la distancia con respecto al tiempo, el desplazamiento con respecto al tiempo? ¿Qué sería? ¿Velocidad? Velocidad. Entonces el trabajo para vencer la fuerza de presión es igual a la presión por el área
por la velocidad. Aquí están. Presión, velocidad y área. ¿Estamos? Fíjense lo que dice acá. En el interior del sistema, el trabajo realizado por la presión de una molécula se iguala y cancela con la de la molécula inmediatamente al lado, acción y reacción. Eso es lo que yo les he explicado adelante. O sea, si yo estoy analizando aquí un cierto volumen de control, la molécula inmediatamente al lado, ¿cierto? Está ejerciendo la misma presión que está ejerciendo la molécula en el mismo punto, ¿cierto? Hacia el exterior. La molécula inmediatamente al exterior está ejerciendo lo mismo en dirección contraria. Entonces eso lo que produce es que todas las moléculas al interior de este sistema que estamos analizando, las presiones se cancelan. Por lo tanto, la única presión que nosotros vamos a considerar es la presión que interactúa el fluido con la superficie, con superficies de contacto, que tiene que ver con los elementos externos. En este caso sería, por ejemplo, la presión que está ejerciendo sobre la pared de la tubería. ¿Se entiende eso? ¿Cómo fue lo último, profe? ¿Cómo ejerce? ¿En qué afecta la presión ahí? Si nosotros analizamos... espérese. Supongamos que acá tenemos la tubería, aquí están las paredes, estoy aquí magnificando esta situación, ¿ya? Viene desde la izquierda, desde infinito hacia atrás, y va hacia la derecha, hacia el infinito, ¿ya? Esta tubería. Desde el infinito hacia el infinito, ¿ya? Esta es la tubería. Si nosotros analizamos lo que está pasando en una molécula X ahí, esa molécula de agua tiene inmediatamente otra molécula al lado. ¿Cierto? Esa molécula roja está ejerciendo una cierta presión sobre la molécula negra. Pero a su vez, esa molécula negra está ejerciendo exactamente la misma presión sobre la roja. Como tienen la misma superficie, las fuerzas son iguales y contrarias. La presión no tiene vector, pero sí la fuerza. ¿Ya? Por lo tanto, se cancelan las fuerzas que está ejerciendo la molécula roja sobre la negra, se cancela con la fuerza que está ejerciendo la molécula negra sobre la roja. Por lo tanto, uno no va a sentir ahí, o el fluido no va a sentir la presión que se está ejerciendo en ese punto como tal. El fluido está cancelando, en este caso, los esfuerzos que está generando una molécula sobre la otra. Por lo tanto, solo va a generarse el esfuerzo sobre superficies de contacto de agentes externos. Y ahí se va a manifestar la presión. Por ejemplo, en la superficie de contacto del fluido con la pared de la tubería. Ahí sí se va a manifestar la presión. O si metemos acá, por ejemplo, una pelota. Entonces ahí sí, la molécula de agua está ejerciendo presión sobre la pelota, por lo tanto está ejerciendo una fuerza sobre ella. ¿Entiende? Sí, profe. Entonces, por lo tanto, la presión, nosotros lo vamos a analizar si estamos viendo un volumen de control. Este es el volumen de control. Si nosotros lo estamos aislando del resto del fluido, entonces nosotros aquí sí estamos considerando como agente externo el resto del fluido, y por lo tanto sí se está ejerciendo una presión en esa cara, ¿cierto? Que esta cara es superficie 1, le vamos a poner, y esta cara de la derecha es superficie 2, y también se está ejerciendo una presión sobre él. ¿Ya? Presión 1, presión 2 le vamos a poner. No sabemos qué valores son de presión. Y también se está ejerciendo una presión sobre las paredes de la tubería. ¿Ya?
Las fuerzas viscosas, como les comentaba anteriormente, dependiendo de la viscosidad del fluido, va a generar mayor adherencia a las paredes del contorno donde se esté desarrollando el escurrimiento. Si es una tubería, ¿ya? Las fuerzas viscosas van a ejercer las fuerzas viscosas generan, digamos, una oposición al movimiento. Si en este caso el movimiento es de izquierda a derecha, las fuerzas viscosas van a ejercer un esfuerzo de derecha a izquierda para tratar de frenarlo. Entonces, al producirse eso, la acción de las fuerzas viscosas en una tubería, en el contorno que sea, pero nosotros obviamente analizamos más tubería, va a ejercer que el diagrama de velocidades no sea uniforme, sino que varíe. Puede tener distintas formas. O en el caso ideal, que es cuando se considera que el fluido no tiene viscosidad, ahí sí las velocidades son uniformes en todo el contorno. En cualquier punto dentro de la tubería la velocidad es uniforme. Velocidad uniforme para el caso ideal, donde la viscosidad se considera nula. Pero cuando consideramos viscosidad, para el caso real, nosotros tenemos acá velocidades que van cambiando dependiendo de dónde me ubique en el punto de análisis dentro de la tubería. Si yo estoy cerca del contorno o en el contorno mismo, yo voy a tener las menores velocidades. Y la velocidad va a ir aumentando a medida que me voy alejando del contorno. En la parte central es donde voy a tener mayores velocidades. Como se lo expliqué yo anteriormente en alguna clase, es por ejemplo lo que pasa en un río. Debido al rozamiento que se produce entre el agua y los bordes del río, entre la ribera, generalmente a la orilla del río la velocidad es nula, mientras que todas las velocidades se centran, ¿cierto?, en el punto intermedio del río. ¿Ya? Eso es la realidad, ese es el caso real. ¿Por qué? Porque el fluido tiene viscosidad, el agua tiene viscosidad. ¿Ya? Va a depender del tipo de flujo, si es laminar, si es turbulento, etc. Por lo tanto, esto también se determina. Hay que considerar, lógicamente, para este análisis, hay que considerar una velocidad que sea velocidad media. Nosotros eso ya más o menos lo hemos visto anteriormente. Hay que determinar sí o sí cuál es la velocidad media del escurrimiento para poder trabajarlo. Ahora nosotros generalmente en nuestros problemas, en nuestros ejercicios, vamos a considerar que la velocidad que se entregue como información, como dato, es la velocidad media, a menos que se especifique lo contrario y haya que calcularla. Pero en la realidad hay que determinar la velocidad media. Ahora nosotros como ingenieros cuando analizamos redes de tubería, como el cambio o la diferencia entre la velocidad real y la velocidad ideal, considerando que sea cierto la viscosidad real o ideal, perdón, la velocidad sea uniforme o sea variable debido a la viscosidad, nosotros generalmente consideramos que la velocidad es uniforme, ¿ya? Consideramos la velocidad como velocidad media, aun cuando sabemos que dentro de la tubería la velocidad no es uniforme. Pero para efectos de cálculo no existen mayores variaciones, ¿ya? Entonces, recapitulando, nosotros tenemos esta igualdad, que esto es lo que nosotros llegamos, ¿cierto?, en nuestro análisis anteriormente. Acá, lo que está encerrado eh, dentro de nuestro rectángulo ahí, estamos diciendo exactamente lo que está ahí en la presentación, ¿ya? Tenemos la integral sobre superficie, más la integral sobre las caras de este volumen de control, perdón, la integración sobre volumen del control, la variación de la energía sobre este volumen de control, más la variación de la energía a través del flujo neto de la energía a través de las caras de este volumen de control, es igual al intercambio de calor, C, más o menos el trabajo mecánico por unidad de tiempo, que es el trabajo realizado. Y también
si lo llevamos nosotros a, digamos, descomponemos este trabajo mecánico, nosotros ya dijimos que este trabajo mecánico es la suma del trabajo para vencer la presión, más el trabajo para vencer las fuerzas de rozamiento, ¿cierto? Que es la fuerza viscosa, más el trabajo útil que podemos aprovechar de este sistema. ¿Cuál sería el trabajo útil entonces? Por un lado, el agua está haciendo todo lo posible para vencer la presión, para vencer las fuerzas de roce debido a la viscosidad, pero además de eso nosotros podemos aprovechar la energía que traiga el agua y generar trabajo. Por ejemplo, una forma de utilizar el trabajo es con una turbina para generar energía, como funcionan las centrales hidroeléctricas, por ejemplo. Uno utiliza la energía del agua para poder generar energía hidroeléctrica a través de una turbina. Eso es trabajo mecánico aprovechable del agua. Estoy aprovechando la energía disponible del agua para transformarla en energía eléctrica. O puede ser al revés. Puede utilizar la energía eléctrica, inyectársela a una bomba y la bomba transformar esa energía eléctrica en energía mecánica, lo que va a hacer que rote, ¿cierto? La bomba, el rotor de la bomba y los a la vez de la bomba para poder entregarle esa energía al agua y la va a transformar en energía potencial, en energía cinética y en energía de presión. Entonces, el trabajo W va a ser al trabajo para vencer la presión que se está ejerciendo el agua sobre este volumen de control, más el trabajo para vencer las fuerzas viscosas, el roce, más un trabajo útil, que puede ser bombas o turbinas. Eso es ese trabajo. ¿Queda claro hasta ahí? ¿Hay alguna duda? Chiquillos. ¿Están todos claros? Estoy conectado un poquito. ¿Están todos claros con esto? Ya. Ahora bien, nosotros definimos que el trabajo debido a la presión era igual a eso, ¿cierto? El trabajo debido a la presión por unidad de tiempo, estamos hablando, ¿cierto? Esto es potencia. Es igual a la integral de superficie de la presión por la velocidad por el diferencial de área. Por lo tanto, si nosotros reagrupamos esta información que tenemos, fíjense que aquí está, ¿cierto? El trabajo es igual a la integral de superficie por presión por velocidad por diferencial de área, más el trabajo debido a la viscosidad, más el trabajo útil. Por lo tanto, si lo pasamos nosotros, reagrupamos y pasamos el trabajo debido a la presión, la potencia, disculpa, porque el trabajo por unidad de tiempo, ¿entiendan eso? ¿Ya? Yo hablo de trabajo, pero es trabajo por unidad de tiempo. Por lo tanto, eso es potencia. Si nosotros pasamos este trabajo hacia la izquierda, porque fíjense que tiene las mismas unidades, o está más que la misma unidad, está realizando una integración sobre la superficie, sobre las caras de este volumen de control.
Por lo tanto, lo puedo pasar y reagruparlo en la componente de la ecuación del teorema de Reynolds, ¿cierto? Del flujo neto a través de la superficie. Y voy a incorporar aquí lo que es la presión. Entonces me va a quedar acá la integral de superficie de la masa específica, ¿cierto? Yo estoy haciendo acá, miren la pizarra, estoy haciendo este análisis. Sobre esto estoy incorporando más el trabajo debido a la presión, ¿ya? Entonces por eso me queda energía específica más presión dividido masa específica. Porque recuerden que aquí en esta componente, ¿cierto? Del flujo neto sobre las caras del volumen de control, tengo energía específica E minúscula por masa específica. Por lo tanto, si le quiero sumar lo que es el trabajo debido a la presión, tengo que dividirlo por masa específica. ¿Se entiende esa parte, no? ¿Se entendió lo que hice ahí? Profe, ¿puede repetirlo, por favor? Lo voy a escribir mejor. Nosotros tenemos que nuestra ecuación finalmente llevamos en esta parte, ¿cierto? La componente sobre el volumen de control de la energía más el flujo neto sobre la superficie del volumen de control, velocidad, vector n, ds. Y eso dijimos que es igual a el intercambio de calor, ¿cierto? Que es dc a dt, menos el trabajo mecánico por unidad de tiempo total realizado por el fluido, que es la sumatoria de el trabajo por unidad de tiempo para vencer la presión, más el trabajo por unidad de tiempo para vencer las fuerzas de viscosidad, más el trabajo por unidad de tiempo útil, que es el que nosotros vamos a aprovechar con una turbina o que le vamos a entregar a este sistema a través de una bomba. Eso es lo que nosotros hemos definido hasta ahora. Ahora, lo que nosotros sabemos es que el trabajo debido a la presión es igual a la integral de superficie de la presión por velocidad por la superficie. Entonces, lo que nosotros hacemos es pasar ese valor acá, para reagrupar, porque ambas son integral sobre superficie. Entonces, esto nos va a quedar finalmente como d a dt, la integral sobre volumen, energía específica, masa específica, variación del volumen, más la integral de superficie de la masa específica por E, ¿cierto? Ahí está el E, más, porque aquí tenía, esto era negativo, acá hay un negativo, ¿cierto? Que está acompañando aquí la ecuación del trabajo por unidad de tiempo de la presión, para vencer la presión. Por lo tanto, pasa con signo positivo hacia el otro lado. Pero fíjense que aquí es presión por velocidad por ds. Por lo tanto, como hay una masa específica en la componente de la izquierda, me va a quedar presión dividido masa específica. Velocidad, vector y ds. Y eso va a ser igual a C menos W de viscosidad más el trabajo útil. ¿Se entendió ahora lo que hice? Sí, profe. ¿El resto? Sí, profe. Ya. Ahora, analicemos lo que está pasando aquí. La energía específica, nosotros dijimos que era igual a la energía potencial, que es GH o GZ, dejémoslo como GZ para trabajar con los mismos nomenclaturas, porque energía específica es energía dividido masa. Por lo tanto, la energía potencial, que es mgz dividido masa, es solamente gz. Más media velocidad al cuadrado, más U. ¿Ya? Energía potencial, energía cinética y energía interna.
Por lo tanto, acá tengo que Z más medio B cuadrado más U más presión dividido masa específica. Eso sería esto. ¿Vamos bien hasta ahí? Y la suma de la energía, los cambios de la energía interna, más la presión por masa específica, se define como entalpía. ¿Vamos bien hasta ahí? Por lo tanto, esta ecuación si la descomponemos finalmente en su valor de energía específica, me va a quedar como está acá en la presentación, para no escribirla de nuevo. Tenemos que va a ser la variación temporal de la energía que experimenta el fluido en el volumen de control, ¿ya? Que va a ser la variación sobre el volumen de control de la entalpía, perdón, de los cambios en la energía interna U, más la energía cinética más la energía potencial, por masa específica por dB, que eso es la masa, más el flujo de energía que atraviesa las fronteras del volumen de control, las caras, ¿cierto? Más el trabajo realizado al desplazarse contra las fuerzas de presión, que ahí va a ser la integral de superficie de la entalpía, U más presión dividido, U que es la energía interna, más la presión dividida la masa específica, más la energía cinética, más la energía potencial, por la masa específica, por la velocidad, por el diferencial de la superficie. Y eso va a ser igual al flujo calórico absorbido por el fluido, el intercambio de calor del fluido con el entorno, ¿ya? Menos el trabajo debido a la viscosidad, que se traduce en pérdida de energía asociada a fuerzas viscosas, que ya lo explicamos, menos el trabajo útil, que es la potencia útil que el fluido entrega en forma de trabajo. Recuerden que este W útil es positivo cuando entrega energía al entorno. O sea, sería menos el trabajo entregado al entorno. ¿Dudas? ¿Se entendió cómo llegamos a esto? Chicos, ¿hay alguna duda? Esta es la energía total del sistema. Este es el comportamiento, en este caso, de la energía del sistema entre un punto inicial y un punto final, que es lógicamente la integración, ¿cierto? Sobre sobre el volumen y sobre la superficie. Esto es todo lo que está pasando en el sistema. ¿Dudas? Lo vamos a dejar hasta acá. Continuamos el viernes, que ya nos queda netamente reducir esto, resumirlo, ya explicar cómo esto finalmente termina en la ecuación de conservación de energía. Este es el modo general de verlo. Pero vamos a ver que esto se va a ir reduciendo bastante. Chiquillos, dudas. Me interesa que esto hasta aquí haya quedado claro. Ya, lo dejamos entonces para el día viernes, si no hay duda. Ojalá si le nace alguna duda después cuando lo miren esto, me la hagan saber el día viernes. Ya, y vamos a continuar, vamos a ver cómo
esto se transforma, se va reduciendo, porque hay algo que nosotros aquí podríamos considerar, que es lo mismo que consideramos bajo el principio de conservación de la masa, ¿cierto? Si el fluido se mueve dentro de una tubería, se está conservando la masa dentro del volumen. ¿Qué pasaría ahí entonces? ¿Qué pasa cuando se conserva la masa? ¿Cómo es el régimen? ¿Permanente? Permanente. ¿Y qué pasaría aquí en esta ecuación general que tenemos? ¿Se acuerdan lo que vimos en la clase anterior o no? Cuando llevamos la conservación de la masa al principio de continuidad. La masa no varía con respecto al tiempo. ¿Qué pasaría aquí entonces en esta ecuación general que tenemos? Si la masa no varía con respecto al tiempo. La segunda integral sería 0. La primera. La variación temporal de la energía que experimenta el fluido en el volumen de control. Ahí tenemos masa específica y ahí tenemos volumen. Masa específica por volumen es masa y afuera tenemos la parcial con respecto al tiempo. Masa dividido el tiempo en un régimen permanente es cero. No hay variación de la masa con respecto al tiempo. Y esto sería cero. Sigue existiendo flujo a través de las caras. Entonces aquí ya eliminan una de las variables, una componente considerable dentro de esta ecuación general. Podemos considerar de que el proceso es adiabático. Adiabático quiere decir que no hay intercambio de calor con el entorno. Entonces la derivada de C con respecto al tiempo es cero. Podríamos considerar que el fluido es no viscoso. Entonces no habrían pérdidas de energía. Ahora nosotros lógicamente vamos a considerar que tiene viscosidad porque eso es la base del análisis de redes de agua. Podemos considerar que no hay cambios de temperatura dentro del fluido. Por lo tanto, en la entalpía, que recuerden que la entalpía es presión dividido masa específica más los cambios de la energía interna, U sería cero, la energía interna, los cambios de la energía interna serían cero, por lo tanto la entalpía sería solamente presión dividido masa específica. Entonces ya no tendría H en el flujo de energía a través de las caras, sino que tendría solamente presión dividido masa específica. ¿Me van siguiendo? Entonces se va reduciendo este problema. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Chicos, espero que hayan entendido esto. Como les digo, esto es la base de todo lo que nosotros vamos a ver y lo que ustedes van a ver a futuro, esto es la base. Por lo tanto, espero les haya servido. Denle una repasada y continuamos el viernes. ¿Ya? Si no hay más dudas, lo dejamos hasta acá. Chao, muchachos. Gracias Chao, a todos. profe. No, Gracias. profesor, Chao, profe. Que estén bien, gracias. profesor, Sí, ¿sabe que le envié un correo el día lunes? Sí, Le agradecería sí. si pudiera responderme si tiene tiempo, por favor. sí, veámoslo al tiro.